Y así es como llegamos a la penúltima conferencia de este tercer encuentro Hagamos con Paul. Justamente ha habido un cambio en la programación que habíamos anunciado y es importante que lo haga mención. Creo que nos está viendo, de hecho, el estimado Guillermo Vázquez de Perú, que iba a estar programado para este horario, ha tenido complicaciones de salud y bueno, nos ha solicitado pues que cedamos el espacio. Estimado Guillermo, te mando un fuerte abrazo, de verdad, las mejores de las vibras para que te recuperes pronto de esta enfermedad, pues que cada vez tiene mutaciones diferentes y que a cada uno nos afecta de forma distinta. Te mando un fuerte abrazo. Y también quiero agradecer al doctor Francesco Ecart de Ecuador, que siempre está abierto y que le informé justamente de esta situación, si él quería participar, y afortunadamente coincidimos en los horarios, así que muchas gracias, Francesco. Él estará partiendo la conferencia, la inteligencia artificial y sus desafíos en el uso de una encuesta electoral. Francesco Ecart es nada más y nada menos que licenciado en informática, diplomado en gerencia estratégica de marketing, gerencia política, gobierno local y gestión de crisis, así como en comunicación política y dirección de empresas electorales, entre muchas capacitaciones y gerencias que ha llevado de campañas. Bueno, tiene diferentes programas para el Ecuador y para el resto del mundo, que justamente ha ido impulsando, como el Búnker, uno de los programas que sin duda se analiza la política interna y externa de una forma totalmente distinta, y los invito también a que los sigan en sus diferentes plataformas. Ojalá él nos pueda compartir un poco más. Francesco, muy buenas noches para ti en Ecuador, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos los participantes del tercer encuentro Hagamos con Paul. Siempre pues abierto, siempre que se necesite pues compartir en algo pues el conocimiento. Yo creo que esa es la misión que debemos tener. A las personas que nos gusta más que todo servir y más que todo pues extender el conocimiento que uno lo tiene pues de una manera pequeña o grande según como uno lo quiera ver, pero yo creo que lo más rico en lo que es la política, en lo que es el servicio, en lo que es servir, en lo que es la educación, pues es transmitir un conocimiento para que se siga multiplicando. Muchísimas gracias y gracias por el espacio que nos das también en tu agenda. Este espacio es tuyo y adelante, puedes comenzar. Listo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las encuestas para luego entrar pues a los desafíos que tenemos los encuestadores, los consultores políticos, quienes hacemos algo de política y en sí la mayoría de profesiones con el uso de la inteligencia artificial. Como un corolario, pues, ¿qué es una encuesta o para qué me sirve una encuesta? Una encuesta es un método de recolección de información. Sirve para hacer un estudio estadístico sobre determinados grupos de la población. Con ello se persigue una variedad de fines, especialmente el de saber la opinión de la población sin necesidad de abordarla en su totalidad. Primero, porque es demasiado caro, y si ya vamos a la totalidad de un segmento de una población, pues estaríamos hablando de un censo, pero con las estadísticas, con los juegos matemáticos, pues una pequeña porción. De hecho, pues eso ya lo vamos a ver con la aplicación de una pequeña fórmula. Yo necesito tener una pequeña porción de esa realidad o de ese 100%, y una encuesta me puede dar una asertividad entre el 95 y 99%, con un índice de confianza bastante alto. Para eso sirve una encuesta electoral. Para eso sirve un estudio, que es lo que nosotros proponemos. Ahora, no escuché completamente la exposición del compañero anterior, pero entendería por lo poco que pude revisar que estaba en el mismo orden, lo que es la parte de Internet, lo que es la parte comunicacional. Muchos profesionales creen que el gasto que se hace en una encuesta es un gasto perdido. O sea, no lo ven como una inversión. ¿Por qué? Porque así como el Sobrinity Manager existe en las redes, también
quizás en la investigación política hay el todólogo. El todólogo es el que sabe todo, el que busca todo en Internet, el que la información siempre la posee, posiblemente la tenga, pero no es la más adecuada. Así que poseer información es válido siempre, pero poseer una información real es lo necesario. Porque yo no saco absolutamente nada teniendo números disparados o peor aún, números trucados que no me representan una verdad, y conforme a esa verdad que es trucada, pues yo tengo que hacer ciertos tipos de estrategia que a la larga van a fracasar. ¿Por qué? Porque no tengo una información real. Una encuesta, según el tipo de encuesta que tú hagas, pues hay las encuestas cara a cara, que son las que a nuestra compañía le gustan hacer. Pero definitivamente por ser cara a cara también son un poquito más caras, porque tiene que haber pues un movimiento físico de gente, tiene que haber una logística, tiene que haber un ingreso de datos, tiene que haber una tabulación, cosa que demanda tiempo y definitivamente también demanda dinero. Incluso en nuestro país actualmente la parte de seguridad es un poco complicado y tú tienes que también ir viendo a dónde mandas a tu encuestador a hacer un barrido para conseguir información, pues, y obviamente que sean zonas en las cuales ellos no corran peligro. Pero para mí es el tipo de encuesta más asertivo. He utilizado los dos otros métodos. Encuestas telefónicas también las he realizado en pocas ocasiones, no tanto como las otras, que son las que más me gustan, las cara a cara. Y el resultado no es que tampoco se ha disparado tanto. Pero insisto, tú dentro de la encuesta telefónica, tú no puedes ver más que todo la respuesta física de a quien tú le consultas. Tú ahí puedes ver pues si te están sesgando una respuesta, tú ahí puedes notar pues si te están mintiendo en una respuesta. Obviamente, el encuestador no tiene la potestad de decir pues yo creo que el señor me está mintiendo, o peor aún, decir pues este señor creo que me está mintiendo y está votando por quien a mí no me agrada, así que esa encuesta la voy a eliminar. Eso no se lo puede hacer. Pero por lo menos tienes un primer filtro de verificar qué tipo de información te están dando. En una encuesta telefónica no vamos a decir que no existen esos filtros, todavía son sistemas un poquito más complicados y muchísimo más caros, en el sentido de que por el tono de voz saben si te están diciendo la verdad o no. Y las encuestas por internet, que son las más baratas, porque las telefónicas pues son mucho más baratas o cuestan mucho menos que las encuestas cara a cara, pero las encuestas telefónicas cuestan menos, las más baratas serían las por internet, pero ahí tenemos la complicación de que si tú no tienes un gran filtro, eh, una misma persona te puede llamar 10, 20 o 30 veces a darte resultados diferentes o a parcializar resultados hacia X o Y candidatura, y eso también me va a dar un dato erróneo. Si no tengo un correcto filtro, podemos llegar a eso. De hecho, en nuestro país actualmente, dentro de la parte electoral, se hizo un reglamento para los que hacemos encuestas, y al menos debemos garantizar el 50% de encuestas o de la muestra que vayamos a dar que se haga de manera presencial. Si es que no se garantiza esa cantidad del 50% de manera presencial, puedes publicar la encuesta, sí, pero no es una encuesta oficial. Y ahí ya pues pierde un poco de peso, porque definitivamente pues una encuesta oficial avalada por el Centro Nacional Electoral pues no es lo mismo que una encuesta que la haga cualquier persona con cualquier tipo de documentación que no tiene un sentido de trazabilidad. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Son importantes las encuestas? Sí. ¿Qué tipo de encuesta debo tomar?
Las tradicionales son las tres, las cara a cara, que son pues un poco más onerosas, pero para mí son las más certeras y las más seguras. Tenemos las telefónicas, las cuales también podemos hacer algún tipo de filtro y son pues muchísimo más baratas que las otras, y las por internet que tiene también pues o tienen que tener algún tipo de validación para que sean reales. En último los casos, señores, si no queremos gastar mucho, haz la encuesta por internet, que es la más barata, pero tienes o puedes llegar a tener una información real y veraz, que es lo que tu candidato necesita. ¿Qué es lo que tú necesitas para hacer una buena encuesta? Desarrollar un buen formulario. ¿Qué es un buen formulario? Pues preguntar lo que tu candidato quiere saber. Si tu candidato pues es un candidato político, tú no puedes preguntarle a tu entrevistado qué equipo de fútbol te agrada, qué partido, mejor dicho, qué país te gusta para que gane la Copa Mundial. Son cosas que a veces uno las hace para romper el hielo, quizás cuando una encuesta es muy extensa. Pero no es prudente hacer una encuesta extensa. Lo más prudente es hacer pues una encuesta que no pase más allá de 10, 15 preguntas. Ya si te pasas de eso, hay dispersión en el pensamiento de la gente, y lo más probable es que las últimas preguntas que ya te estén respondiendo te lo hagan en modo automático. Y esas preguntas pues definitivamente no van a ser coherentes con las otras, y en definitiva te van a dañar esa pequeña muestra. ¿Qué es lo recomendable? Pues hacer preguntas cerradas, hacer preguntas neutrales, eso es indispensable. No orientar y sesgar la pregunta para que me respondan o para persuadir a la persona que me responda lo que quiero escuchar. Ese es el peor de los errores, y lamentablemente pues muchos colegas lo hacen de una manera medio sutil, pero sigue siendo un forzamiento a un resultado, o un forzamiento a que tal o cual respuesta la tome la persona, pues, y eso en definitiva en su tabulación pues no me va a dar una respuesta real para el candidato. Equilibrar las opciones de respuesta, que no hayan tantas opciones. Si me preguntan qué tanto te gusta ese candidato, no me hagas 10 opciones del 1 al 9 o del 0 al 9, señores. Con tal de que tengas 2 afirmativas y 2 negativas, basta y es suficiente. Personalmente, me gusta hacer preguntas utilizando la escala de Likert, pero yo hago la escala de Likert forzada. Ahí sí, ¿por qué? Porque por lo general la escala de Likert siempre te pone un número neutral o un número intermedio. Pues te preguntan del 1 al 5 qué tanto te agrada o te desagrada tal candidato, en donde el número 3 o ese número impar del centro es el que me correspondería a lo neutral. Dice la técnica, y de hecho me ha sucedido, que a veces la gente, por no tener problema con nadie, responde y siempre se sesga al centro. Entonces tienes mucha respuesta central, tienes mucha respuesta en el número 3 de 5, o si son de 3, me gusta, neutral, y no me gusta, se van al neutral. Y ahí también se pierde el sentido del encuentro. Aquí sí debemos forzar. ¿Y qué es lo recomendable? 4 números. Muy bueno, bueno, malo, muy malo. Para de contar. Tengo 4 opciones, y obviamente cuando tú vas a computar, pues el muy bueno y bueno lo tomarás como positivo, el muy malo y malo lo tomarás como negativo, pero te da una, pudiéramos decir que se convertiría en una respuesta dicotómica, sí o no, pero te da un valor real de cómo la gente ve a esa persona. Procurar que sea opcional responder la mayoría de las preguntas. En algunas cosas yo prefiero que sean obligatorias. De hecho, pues hay preguntas que las que son opcionales a veces no te dan resultados muy importantes. Si tienes la holgura de hacer pues
2, 3 o 4 preguntas más que te den un panorama general, está muy bien. Pero si es que estamos hablando pues de una encuesta en la cual tú estás cobrando como asesor pues por pregunta, tú no vas a tampoco a dilapidar dinero pues preguntando 4 o 5 cosas que a la larga no te van a dar ningún resultado necesario para el normal desenvolvimiento de tu candidatura. Más allá que en nuestro país, pues nosotros tenemos solamente un mes para hacer campaña electoral, tenemos que ser muy puntuales, directos y concretos de qué es lo que la gente quiere saber y qué es lo que yo debo responder. Otra cosa muy importante, en una pregunta solo pregunta una cosa. A veces, y volvemos al mismo ejemplo, yo por tratar de pagar un poco menos por ese estudio, quiero meter 2 o 3 preguntas en una misma pregunta, para que obviamente solamente me cobren por una pregunta. Pero tú al hacer más de un cuestionamiento dentro de una pregunta puedes marear al usuario y se puede ir sesgando ese resultado. En definitiva, no es que has ganado 3 preguntas, sino que has perdido un espacio que no te dio, o sea, que no te dieron ninguna de las 3 preguntas te va a dar un resultado necesario para tu resultado. Y pues importante, haz pruebas antes de que comiences a hacer pues el movimiento en territorio, pues puedes hacer una prueba en tu zona, puedes hacer una prueba en tu entorno de colaboradores para ver pues si la encuesta es entendible más que todo. Eso es lo importante, que la gente entienda lo que tú quieras preguntar, tiene que ser lo más doméstico posible, tiene que ser la pregunta más sencilla para que todas las personas puedan entenderla. Asumir pues que nadie entiende nada de política, entonces hacer una encuesta o hacer unas preguntas, obviamente buscando el espíritu de lo que el candidato o ese grupo de trabajo de ese candidato quiera saber, pero también debes preguntarle a la gente con términos muy sencillos que los puedan entender, que no te lleven a la duda, que no te lleven a la ambigüedad. A veces también el ego de algunos colegas, pues, quieren hacer preguntas rimbombantes, quieren utilizar palabras rebuscadas del diccionario y a la larga el común de los cristianos, el común de la gente, pues no sabe de qué le están hablando. Y más tiempo el encuestador se va a tomar en tratarle de hacer entender la pregunta al ciudadano y posiblemente ahí, cuando tú ya tienes pues esa conversación con el encuestador, pues vas perdiendo o te puedes ir sesgando hacia X o Y posición. Eso no es prudente. Hay que ser lo más puntuales posibles, los más sencillos en la redacción de la pregunta y tratar pues de que todo el mundo la entienda. ¿Qué es una muestra? Yo para hacer una encuesta necesito tener muestras. Yo en una población o en un electorado, por ejemplo, de 1 millón de personas, no es que tengo que encuestar a 1 millón de personas. O sea, fuera lo óptimo que yo pudiera encuestar a todo el mundo y obviamente pues voy a tener un resultado que va a ser el 100% de la realidad, siempre y cuando ese 1 millón de personas me hayan dicho la verdad en el momento de que yo los encuesté. O en este caso sería en el momento que yo los censé, porque cuando tú ya al universo completo pues lo consultas, ya no se convierte en una encuesta, sino en un censo. Pero eso son cosas que no se dan, son cosas que son prácticamente imposibles. O sea, los censos que hacen los gobiernos en su ejercicio, que cuestan bastante, estamos hablando que en nuestro país lo hacen cada 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque es mover una estructura bastante grande, porque ahí sí tienes que preguntarle a todos los ciudadanos del país ciertas cosas que son necesarias para una mejor eficacia o por lo menos un mejor conocimiento para trabajar eficazmente en la administración pública. Pero en una candidatura, a menos que la población sea muy pequeña,
hablemos pues un territorio que no tenga más allá de 5 o 10 mil candidatos, quizás pudiera darme el lujo de tratar de preguntarle por lo menos a la mitad o si puedo hacerlo pues a todos. Pero en nuestra ciudad, por ejemplo, nosotros nos manejamos en nuestra provincia, en la provincia del Guayas, en el Ecuador, que es la provincia más grande del país, pues nosotros nos manejamos con 4 millones de habitantes. Dentro de los 4 millones de habitantes, hemos tenido que ya dividirnos en distritos porque ya pues la provincia del Guayas se ha convertido en una provincia demasiado extensa. Cada territorio pues más o menos se adecua a 1 millón de habitantes. Entonces, tú pues para ese millón de habitantes, vuelvo a insistir, no es que necesitas 1 millón de consultas. Necesitas desarrollar una fórmula estadística que te dice qué cantidad de muestras necesitas y específicamente pues después de saber la cantidad de muestras, tú tienes que saber dónde ubicarlas. Esa es otra de las estrategias muy importantes dentro del tema electoral en lo que respecta a encuestas, y ese también es un tema muy manoseado por ciertos colegas en el sentido de que si yo necesito 1.000 o 2.000 encuestas para hacer pues un resultado que sea óptimo, yo me voy a tratar de buscar las 2.000 encuestas donde yo sé que mi candidato está bien. Eso no es lo prudente. De que muchos compañías lo hacen, sí, pero a la larga, pues, como se dice vulgarmente, pues, el mentiroso cae más rápido que el ladrón. Y en el momento que vayan a ver los resultados, pues tú vas a ver que algo estuvo mal. Y si te vas un poquito a escarbar en dónde hicieron ese muestreo, pues te vas a dar cuenta que fue un muestreo sectorizado. No vamos a decir, él cumplió con su trabajo. Él hizo las 2.000 encuestas, porque técnicamente te salía en la fórmula que tenías que hacer 2.000 encuestas, pero no las sectorizó o no las segregó de una manera adecuada. ¿Cómo segregas o cómo sectorizas? Pues en el caso o en el plano político, tú tienes que ir viendo por el peso electoral de cada territorio. Si este territorio corresponde al 10% del padrón electoral, en ese territorio tienes que hacer el 10% de la cantidad total de tu muestra. Si la muestra me dice que necesito hacer 2.000 encuestas y este territorio corresponde al 10%, tengo que hacer 200 encuestas ahí. Así de sencillo o así de directo debe ser el momento o el escogitamiento de en dónde tomar una muestra. Ahora, si yo puedo decir, pues no, pues ahí 200 es peligroso porque yo sé que en ese sector mi candidato no es bueno y si pregunto ahí me van a decir que está mal y quizás el resultado no va a salir como él quiere. Entonces, no, aquí solamente tomemos 50 y sumo 150 que me faltaban para cumplir en esa zona, en una zona que yo tradicionalmente sepa que mi candidato o el partido de mi candidato sea fuerte. Señores, el único perjudicado ahí va a ser tu candidato, porque no va a tener la realidad del asunto, no va a saber específicamente dónde estás mal o dónde estás bien, y tú te puedes dormir en los laureles pensando que estás muy bien y en el momento de las elecciones, en el día de después te das el peor de los bochornos creyendo que ibas a ganar holgadamente y posiblemente pues no estás ni dentro de los 5 primeros. Ese tipo de cosas hay que ser muy asertivos, muy discretos y muy directos en hacer esas cosas. La fórmula para hacer lo que se denomina esta pequeña fórmula para hacer la cantidad de muestras que yo necesito, pues es la que está proyectada en pantalla. Señores, yo les soy sincero, ¿cuándo he desarrollado esa fórmula? Nunca. No porque no crea en la fórmula es perfecta, la fórmula tiene algunos cientos de años de creada y sigue siendo la misma y da muy buenos resultados.
Pero asimismo, como la inteligencia artificial te puede dar esa misma respuesta a un comando que ya vamos a ver más adelante cómo se pone, y por eso es que viene el tema, el desafío del uso de la inteligencia artificial, pues ya hay muchas cosas que a nosotros como consultores, a nosotros como investigadores, se nos van haciendo más fácil. Antes, o por lo menos cuando yo no utilizaba todavía inteligencia artificial, ¿qué es lo que tú hiciste? Pues buscas calculadora de tamaño de muestras, que hay bastantísimos. Hay algunos que son cobrados, hay algunos que son gratuitos, hay algunos pues que simplemente incluso te dan hasta el programita en Excel. El que yo utilizo todavía es un programa de Excel y en el cual pues me ha ido bastante bien. ¿Tú ahí qué pones? ¿Cuál es el margen de error máximo permitido? Por lo general, pues la encuesta estándar es la 95.5, la que tiene pues 95% por ciento de asertividad con un índice de error de más o menos 5. ¿Y qué es lo que me dice? Es la misma cantidad, yo hablaba de 2 millones, o por lo menos aquí dice 2 millones, pero con 2 millones y con 1 millón es prácticamente lo mismo. Cuando tú ya excedes de casi los 500,000 candidatos o el tamaño de la población excede a los 500,000, ya las diferencias son minúsculas, son decimales, y por los cuales pues, a la hora de tu cuadrar el número te queda en eso. Tú para hacer una encuesta 95.5, insisto, esa es la general o la tradicional con un índice, con un nivel de confianza del 95%, simplemente necesitas 384 muestras. Nada más que eso. No es que necesitas 1 millón, no es que necesitas el 10%, que sean 100,000, no es que necesitas el 1%, que sean 10,000, necesitas, si no me equivoco, ese porcentaje no llegaría ni al 0,001. Y tú con eso de ahí puedes sacar un resultado al 95%. Si quieres subir el nivel de confianza al 97%, le subes un poco menos de 100 encuestas más, 471. Y si quieres hacer una encuesta al 99%, que tampoco es lo prudente. Estadísticamente hablando, casi la del 99% no se utiliza. Pero si quisieras hacerlo, necesitas solamente 665 muestras. ¿Qué son 665 muestras? 665 encuestas que le haces a 665 personas, y con eso puedes cubrir casi al 100% una población de 1 millón de electores. Resultados, bueno, yo creo que los resultados es lo más importante, lo que le interesa al candidato. Tú, por lo general, si es que te contratan para hacer pues una encuesta, obviamente tienes que hacer pues un informe de unas 15, 20, 30 hojas, en la cual pues vas cortando por segmentos, pueden ser por segmentos etarios, que es lo correspondiente a niveles de edades, a niveles de educación, si es masculino o femenino. En el caso ecuatoriano pues ya está bastante fácil porque estamos casi 50-50. Bueno, en realidad 51 femenino, 49 masculino, pero cuando tú te entrevistes con el candidato y tú le vas a dar el informe al candidato, tú al candidato no puedes entregarle un documento de 30, 40 o 50 páginas. Tienes que hacerle un paper ejecutivo muy corto que no sea más allá de 2, 3 páginas. En esas 2, 3 páginas tú tienes que ver cómo le consolidas la información importante para él y que él sepa sobre qué terreno está pegando o sobre qué terreno está jugando. Eso es lo importante. El saber, pues, qué tipo de información tiene, o mejor dicho, la información real que tiene y cómo debe hacer en caso de que estás ganando, pues, cómo mantenerte, y en caso de que estés un poco bajo, pues, definitivamente cómo cubrirte para subir esos índices. No sé si me pueden decir cuánto tiempo me queda, porque creo que me queda poco y no voy ni por la mitad.
Sí, nos restan 10 minutos, Francesco. Ah, ok, estamos con 10 minutos, estamos bien, ok. Un ejemplo de un informe siempre se debe comenzar pues con la cuestión metodológica. ¿Qué es la cuestión metodológica o el informe metodológico? ¿Qué tipo de encuesta estoy haciendo? ¿Qué días los tomé? ¿Cuántas muestras hice? ¿Cuáles son los índices del margen de error y el índice de confiabilidad? Ese tipo de cosas es importante. Eso es uno de los primeros tópicos en los cuales si tú lees una encuesta y no tienes la metodología, señores, no crean en ese. Así de sencillo. No crean en ese. Una encuesta que te habla de 10.000, 15.000 muestras, señores, no es necesario. Esas encuestas son de las que mucha gente induce al voto, no vamos a decir de que eso no sucede, pues tú tienes que ser muy asertivo en hacer pues el índice para que tu cliente sepa qué es lo que estás haciendo. Fecha, en dónde la hiciste, cuáles son los índices, qué tipo de encuesta has hecho y punto. Ahí tú vas a saber, pues, si realmente esos son los primeros pasos para saber si realmente estás haciendo un trabajo adecuado o no. Las preguntas tienen que ser claras, respuestas sí, no, no sabe o no contesta, bueno, malo, no contesta. De este grupo, ¿por quién votarías? Una sola respuesta. Tienen que ser totalmente, como nosotros decimos vulgarmente, potables. La gente tiene que entenderlas. Hasta un niño de 5 años debe entender qué es lo que le estoy preguntando. Si yo ya comienzo a poner pues, cosas rimbombantes, señores, todos nos vamos a volver locos y los resultados no van a ser los adecuados. Esa información que yo meto en esas tablas se me va a convertir en una gran base de datos, obviamente. Tú eso de ahí no se lo puedes dar absolutamente a nadie porque eso de ahí es la data o la parte bruta con la cual pues yo puedo ir manejando en base pues a algunos software, algunos pagados, algunos no. Yo trabajo con un software que es bastante barato, que me ha dado bastante buenos resultados y lo que no puedo hacer por las limitaciones de ese software los hago con Excel o los hago con Power BI, que son productos que son relativamente o gratis o muy baratos. Y con ellos puedo hacer una buena información, una buena presentación, que eso es lo que también le interesa al candidato. A eso debo llegar yo, a un resumen ejecutivo en el cual pues mapeo qué es lo importante o las preguntas importantes que me han mandado a hacer, ponerle colores, ponerle explicaciones y que él vea pues claramente al ponerle ese documento encima cómo va la situación o el panorama de su candidato. Como les digo, pues ya podemos ser un poco más finos, más allá de entregar los informes impresos, podemos hacer un dashboard en Power BI, que es un poco más complicado, pero también se lo pueden hacer en Excel y me da muy buenos resultados y a través de botones yo puedo ir viendo, ya puedo ir segmentando mi información. Solamente quiero saber de la zona 1, solamente quiero saber de las mujeres y que están entre el rango etario de 16, 25 años. Aplasto 2 o 3 clics y los números se me van a ir moviendo. Todo eso de ahí lo puedo hacer con tecnología y también actualmente lo puedo hacer con inteligencia artificial. Vamos entrando pues un poquito al tema de Big Data que va muy concatenado con lo que es tecnología, con lo que es inteligencia artificial. La Big Data pues una recolección de gran cantidad de datos. Siempre me ha gustado pues decir que históricamente hablando, quien posee la información, todavía quien maneja la información es el que maneja el poder. Por los años 50, 60 más que todo, cuando comenzaron a ver los discos duros gigantes, como los que ven en esa foto, pues esos discos duros que eran de apenas 3.75 megabytes costaban alrededor de $35,000. ¿Cuánto me costaba cada mega? Aproximadamente $9,200
Y si hubiera existido, en ese tiempo no existía el gigabyte, el gigabyte llegaría a costar en esos tiempos 9 millones de dólares, que a la época son más de 94 millones de dólares. ¿Cuánto me cuesta un pendrive de 32 gigas o 64 gigas actualmente? No pasa más allá de $10. Es decir, bajamos del valor de un giga por 9 millones de dólares, bajamos un valor a menos de 3 o 4 centavos de dólar, y yo les aseguro, señores, que mientras más vamos avanzando, más bajos serán los costos de todo este tipo de actividades. ¿Qué puedo hacer con Big Data? Análisis predictivos, descriptivos, diagnósticos. ¿Por qué? Porque yo tabulando pues información puedo darme el lujo, incluso pues subiendo esa información, subiendo esa Big Data a la inteligencia artificial, puedo comenzar a conversar con ella, y en base a esa o con base a esa información, que los cálculos matemáticos te los haga de una manera casi automática a través de la inteligencia artificial. Vamos a entrar pues ya para ir rematando lo que es o ya el tema de inteligencia artificial. ¿Tú cómo te comunicas con la inteligencia artificial? A través de prompts. ¿Qué son los prompts? Comentarios o disposiciones que tú le das a la inteligencia artificial. Mientras tu prompt sea el más adecuado, el más organizado, el más directo y el que tenga una especificación clara y concisa, el resultado va a ser el más óptimo. Ya vamos a ver un resultado de simplemente por no poner o no declarar dentro del prompt 2 o 3 palabras, pues vamos a ver el cambio en la respuesta. Y esto de aquí, el ejercicio que hice, lo hice copiando específicamente el prompt y copiando el resultado de la misma inteligencia artificial sobre la casi misma pregunta que hice de 2 maneras diferentes. Hay pues en internet hay muchas bibliotecas de prompt que tú las puedes ir adecuando. La inteligencia artificial, señores, no hay que tenerle miedo. De hecho, pues hay el gran debate de que qué va a suceder si es que a nuestros alumnos los dejamos o los seguimos dejando utilizar la inteligencia artificial. Señores, yo recuerdo por los años 93, 95 más o menos, cuando entró el Internet en nuestro país, lo mismo se decía del Internet. ¿Qué va a pasar en la educación cuando el Internet y tengas todo a la mano? Señores, no ha pasado absolutamente nada malo. Más bien, hemos aprendido a tener más conocimiento. De hecho, en algunas ocasiones hasta estamos infoxicados de tanta información que tenemos, pero si nosotros nivelamos las cosas, los resultados van a ser buenos. La inteligencia artificial es igual, algo que yo como profesor me tocaba hacer para los alumnos y me demoraba de 4 a 6 horas, posiblemente ahora lo haga en 30 minutos o menos. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de tecnología, la tecnología se ha creado para ser utilizada. Debemos saberla utilizar. Ahora, el incremento del uso de la tecnología, el conocimiento que tiene la inteligencia artificial, también pues en su momento, dicen algunos gurús en estos temas, que ya el índice de conocimiento de la inteligencia artificial está sobrepasando el 70% en relación a lo que es el conocimiento humano. Hablan que de aquí a una década, yo sinceramente creo que muchísimo menos, ya vamos a llegar a lo que se denomina la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Cuando la inteligencia artificial ya no necesita del conocimiento humano, porque ya posees tu propio conocimiento y tú mismo te vas autoeducando. ¿Qué va a suceder cuando lleguemos a la singularidad? Que no creo que sea más allá pues de 5 años, 5, 6 años, quizás un poco más, pero no creo que lleguemos a la década. Pues habría que ver qué resultado. Pero tenemos que tener reglamentaciones claras y no pues tratar de prohibir
la ola que ya está encima de nosotros. Me parece un absurdo que muchas universidades quieren penar o quieren banalizar el uso de la inteligencia artificial, cuando definitivamente pues es una herramienta que bien utilizada nos puede ayudar a mucho. Ya para ir concluyendo por el tiempo, pues bueno, eso es también un estudio que hice que me pareció una locura, sacando una encuesta que saqué de internet, haciendo una captura de pantalla. No es que yo metí la información, simplemente hice una captura de pantalla de esa encuesta y le pedí a la inteligencia artificial que me haga un análisis técnico sobre ese gráfico que yo le había puesto como input dentro de la orden. Y señores, me dio un resultado bastante bueno, que pudiéramos decir que fácilmente pudiera cubrir un 60-70% de un trabajo técnicamente bien presentado. Ese tipo de bondades son las que me da la inteligencia artificial. ¿En base a qué? Pues en base a un buen prompt, darle buenas órdenes a la inteligencia artificial, no darle datos ambiguos, porque si tú le das datos ambiguos, pues también la inteligencia artificial te da muchas generalidades y más que todo te va a marear. Les hice una pregunta o le hice un comando al prompt diciéndole cuántas muestras necesito para una población de 1 millón de personas. Como yo les dije, yo ya lo sé que son 384 muestras, pero no le di más referencia. Fui demasiado general y le pregunté cuánto necesito para hacer una encuesta a una población de 1 millón de personas. Y me pone esa letanía. En definitiva, por acá abajo me dice, necesitaría aproximadamente 384 personas. Miren la diferencia a un prompt un poco más extenso, pero más elaborado. ¿Qué cantidad de muestras necesito para hacer una encuesta de tipo político para 1 millón de electores con un nivel de confianza? Yo ya le voy dando los parámetros. Para un nivel de confianza de 95 y un margen de error de más o menos 5%. Solo dime la cantidad numérica, no necesito la forma. ¿Qué me respondió ChatGPT 4.0? Que en eso fue que lo hice. Necesitaría aproximadamente 384 muestras. Se acabó. Y obviamente, pues el prompt anterior fue muy vago y me dio una respuesta muy extensa. Ya en el siguiente prompt, pues yo ya afiné, yo ya le dije puntualmente qué es lo que quería conseguir o qué es lo que necesito para hacer una buena encuesta, y las respuestas fueron las mismas, 384 en una línea, y en el otro pues me puso una letanía, y de hecho aquí corté porque me puso como 2 o 3 páginas más, y a la larga por debajo me dice 384. Es lo mismo, pero preguntado de una diferente manera y afinando esa orden que tú le das a la inteligencia artificial. Con eso concluyo, jóvenes, señores, damas, caballeros, pues, y estamos totalmente abiertos para cualquier tipo de pregunta o consulta sobre este tema. Muchísimas gracias, Francesco. Justamente el tema de las encuestas, ¿no? Un tema que sigue estando en boga de todos y como bien lo dijiste durante la presentación, de pronto se crea esa desconfianza porque no existe una metodología que compartan, ¿no? Entonces, de pronto simplemente dan datos de va a ganar, va punteando las encuestas, pero con base a qué metodología y el hacer uso de la inteligencia artificial Vea, José aplicado a Luis, esto. cuando tú una encuesta no le pones la ficha metodológica, que la ficha metodológica la puedes poner en 2 líneas, pero una encuesta que no salga con ficha metodológica, no pierdas el tiempo. No es por desmerecer a los otros colegas, pero a mí sí me da mucho que pensar una encuesta que se publique, así como tú dices, Juan va a ganar y Pedro va a perder. Señores, ¿bajo qué parámetros? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué? ¿A cuánta gente le preguntaste? ¿En dónde? 2 líneas que te segmenten y te digan, hicimos esta investigación aquí, 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 durante estos días, pues yo allá ahí puedo ir pensando que esa encuesta vale la pena. Así es. Tenemos un comentario de David Vaca.
Dice, ¿por qué se dice que la encuesta personal es más efectiva y la menos efectiva es la que se hace por internet, cuando no fue un secreto que en las elecciones anticipadas en 2023 en Ecuador, la empresa Comunicaliza efectuó encuestas únicamente por internet, obteniendo un 98% de efectividad, siendo la única encuestadora que vaticinó la victoria de Daniel Noboa? Bueno, a ver, yo no estoy para decir primero que como Caliza, el señor Álvaro Marchante, lo conozco, me parece un muy buen profesional. Que solamente haya utilizado encuestas online, no lo sé. O sea, yo no es que estoy deprecando el tema de que solamente utilice encuestas online. Pero si tú no tienes un filtro, por ejemplo, si no tienes un proxy, si no tienes algo que me verifique que Francesco Icar no ha entrado 100 veces a responder la misma encuesta, la encuesta se va al traste. Y esas herramientas no son tan confiables. Ahora, ¿por qué digo yo o por qué yo me amoldo más a la encuesta cara a cara? Porque te estoy viendo. No es que yo mando a los encuestadores a interactuar, pero por lo menos sí le digo que les miren la cara, a ver si estás viendo al suelo, a ver si la conversación les interesa, y definitivamente, si no les interesa, señores, no entres. O sea, no se la haga. Si es que no tiene tiempo, pues no lo molestes, sino a quien tenga la predisposición de hacer una buena. Que quede claro, no es que yo estoy en contra de las telefónicas o las que son solamente online, y peor que estoy en contra de Comunicaliza. Creo que es un buen profesional, Álvaro, totalmente de acuerdo, pero a criterio personal, creo que estar face to face es la mejor opción, aunque sea la opción más cara. Así es. Pues muchísimas gracias, Francesco, por acompañarnos en este tercer encuentro Hagamos con Paul. Quiero extender este reconocimiento que otorga Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación, perdón, este certificado al doctor Francesco Ecat, tras haber participado como conferencista en el tercer encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende el presente en la Ciudad de México, hoy 15 de enero del 2025. Lo firma Rubén Huerta, cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, y lo firma tu servidor, director general de Crubas Comunicación. Te lo hacemos llegar más tarde, estimado Francesco. Gracias, José Luis, gracias a todos los que hayan visto y escuchado esta ponencia. Ojalá pues que por lo menos mi intención es que quede abierta una puerta para saber que es importante el tema de la investigación, y tu servidor, pues José Luis, siempre cuenta con lo que nosotros podamos hacer en beneficio de la ciudadanía, que siempre va a estar ávida de tener más conocimiento siempre. Muchísimas gracias, Francesco. Te mando un fuerte abrazo hasta Ecuador y seguimos en contacto. Gracias. Ha sido la penúltima conferencia de este tercer encuentro Hagamos con Paul, el doctor Francesco allá en Ecuador, y justamente vamos con la última conferencia, pero antes de dar paso a la última conferencia, quiero invitarlos a que no se vayan, a que inviten a más gente, lo compartan en sus redes sociales, y recuerden que al término de esta conferencia se da el código y les enseño el proceso para que obtengan ustedes su certificado de asistencia totalmente gratuito. Lo descargan ustedes en la plataforma, así que no se vayan. Ya regresamos con la última conferencia de este tercer encuentro Hagamos con Paul. Participa en el primer evento del año sobre la comunicación